Bienvenido Juan Martín Guevara, obviamente muy conocido, o por lo menos más últimamente como el hermano del Che Guevara. Estás en Uruguay para participar de una charla organizada por la agencia Sputnik y también en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Bueno, un poco cómo te lleva esto de, me imagino, visitar diferentes lugares fuera de Argentina para hablar sobre el Che Guevara, 50 años de su muerte. ¿Qué es lo que se puede agregar en esas charlas, en estos eventos, sobre la figura del Che Guevara? Obviamente, después de 50 años, donde se ha dicho de todo sobre su figura. Bueno, en general lo que pasa es que se dice mucho, pero se sabe poco. Entonces, el tema es justamente que además de decirse, se sepa, ¿no? ¿En qué sentido? En dos sentidos. Un sentido es el humano. Es el objetivo principal del libro. Humanizarlo, es decir, este mito también tuvo pañales y tenía hermanos, padre, madre, en fin, le hacía chistes, era un tipo normal, que se fue convirtiendo después en uno no normal, pero que era un tipo normal. Y la segunda cosa es, yo ya tengo contabilizadas 4.300 páginas escritas por él, no se conocen. Se conoce una biografía o el diario del Che en Bolivia. Entonces, también poner el pensamiento, y no esta imagen, solo la imagen de un guerrillero, y no solamente el mito, sino el guerrillero, ¿no? Entonces, estas dos cosas, humanizarlo como mito y ponerle pensamiento, además de que guerrillero fue, de eso no hay ninguna duda, pero no fue solo eso, ni tampoco eso lo más importante. Claro, justamente hoy venía para esta entrevista y pasaba por un muro donde había algunos afiches que era la cara del Che con la inscripción "Hay que hacer la revolución", obviamente de alguna agrupación política, un poco a partir de los homenajes que se hicieron hace poco. ¿Cómo ves eso? Justamente me decías en el libro que escribiste el año pasado, bueno, tratar de humanizar algo que está... Que a veces es solamente un rostro, a veces es solamente una consigna, solamente la palabra revolución o revolucionario. ¿Cómo se baja a tierra eso cuando está tan prendido y a veces enormemente simplificado, ¿no? Bueno, le digo que hay una ventaja, y la ventaja es que ya se conoce, ¿sí? Si no se conociera, pues habría que hacerlo conocer. La ventaja es que es difundido en el mundo. Vas a encontrar banderas o tatuajes o remeras en lugares que vas a decir, pero ¿y acá cómo? Bueno, entonces, esa facilidad, digamos, hay que aprovecharla. Entonces, ya que es conocido, ponerle contenido. Humanizarlo y ponerle contenido. Y en las charlas, por ejemplo, bueno, en las cosas periodísticas o de entrevistas, es un poco más difícil porque uno está hablando frente a un entrevistador o una cámara. No sabe quién es el que está del otro lado, y ese quién no puede a mí preguntarme, en todo caso manda un Twitter, ¿viste? Pero no me puede preguntar. Cuando son, digamos, actividades en las que hay gente en la que sí pueden preguntar, ahí hay un ida y vuelta en la que uno va viendo cuáles son las deformaciones, las inquietudes, las ignorancias, todo dentro de la pregunta viene información. Y cuando uno va respondiendo es como que si se formara una especie de cosa más común, más social entre todos. Es decir, hay otro que pregunta sobre lo que preguntó el otro y ahí se va armando. Entonces un poco que también te va dando la idea de qué es, hacia dónde ir en la información, ¿no? Incluso yo siempre ando con cosas escritas por él, porque una cosa es lo que yo diga, ¿sí? Otra cosa es lo que... claro, es el hermano, ¿qué va a decir? Claro. Y otra cosa es lo que él escribió. Claro, yo también lo puedo elegir, ¿no? En todo caso elijo lo que más me gusta y listo. Pero es distinto escuchar la palabra de él, aunque la diga yo. El otro día, por ejemplo, por primera vez en Buenos Aires, porque sí, es muy conocido, pero también resistido en muchos lugares. Buenos Aires, el Che no existe. Por primera vez se hizo oficialmente un acto en el cual en la Biblioteca Nacional se hizo una exposición que se llama El Che Lector. Y ahí leí un pedacito de una cosa escrita por él,
y pegó. 10 líneas, 10 líneas. Me dijeron que dijera unas palabras y la verdad que lo que dije es que realmente me resultaba muy aleccionador o muy bueno que por fin desde alguna cuestión, digamos, institucional se diga, el Che es argentino, el Che es de acá, ¿no? Es Ernesto Guevara, pero es de acá, ¿no? Claro, justamente, ¿crees que en algún punto hubo alguna intento de negar, o por lo menos no se siente como que el Che Guevara sea una figura argentina, digamos, obviamente por su vínculo? Estando acá vamos a decir rioplatense, claro. así no nos peleamos, como estamos con Gardel de acá, de Gardel de allá, sí, bueno, entonces, pero en una de esas vamos a ver que tenía alguna posibilidad de haber nacido por acá. Entonces, rioplatense. Yo digo dos cosas. La primera, el Che no es neutral. Y también digo que yo planteo las diferencias en hectáreas, ¿sí?, o en cuentas bancarias. Detrás de esa hectárea, cuentas bancarias, hay un interés. Y ese interés va a decir si el Che era bueno o el Che era malo. Eso, olvídate. El que realmente tiene una idea. El que no tiene ni idea va a pensar que es un rockero, que a lo mejor, qué sé yo, una remera, un Rolling Stone, claro, algo, y no sabe muy bien. Pero en general tiene la intuición. La intuición de los pueblos no se equivoca. Hay una intuición. Yo digo que hay dos imágenes en el mundo que son las más conocidas, que son la de Cristo y la del Che. Lo dije en una entrevista y la escuchó un amigo. Y me dice, Juan Martín, te pasaste de rosca, porque la de Cristo es mucho más conocida. Y dije, sí, pero lo asesinaron hace 2000 años, y al Che hace 50 lo asesinaron. Entonces, el hecho es que los dos están ahí. Entonces, lo que sí es que un mito no cae del cielo o crece como una planta, sino que son las sociedades los que crean los mitos. Y hay una razón para eso. El asunto es buscar por qué la razón, ¿no? ¿Qué encuentra la gente en esta imagen o en este mito, o en lo que conoce o en lo que le parece conocer, en lo que intuye, ¿sí?, que lo acerque y que lo haga tomar? Entonces, uno de los objetivos de humanizarlo y de poner su pensamiento es que pueda ser referente, porque nadie va a tratar de ser como alguien que está tan lejos. Entonces, al hacerlo más de carne y hueso y al hacerlo con carnadura y pensamiento, podés tomarlo como una referencia, o no, pero ya ahí sabiendo. Claro. Ahora, ¿podría identificarse al Che Guevara, digamos, hoy en día como o explicarlo como una figura típica de un pensamiento de izquierda, con lo que podemos pensar hoy en día, que es un movimiento, un partido político de izquierda, un partido comunista hoy en el mundo? ¿O crees que tiene matices que hoy en día no se podrían encasillar tan claramente cuál era su pensamiento político? Mira, yo lo encasillo en un lugar, porque justamente hoy estaba comentando que yo, cada vez que pasa el tiempo, la palabra subversivo para mí es perfecta. Es el que subvierte, ¿no? Una cosa que está así. Entonces ahora la han como criminalizado a la palabra subversivo. Resulta que el subversivo es malo. Bueno, entonces eran malos en la Revolución Francesa, en todos los lugares donde hubo un cambio eran malos. Y no. Entonces yo estoy cada vez más subversivo en algunos sentidos. Y yo creo que el pensamiento actual, el pensamiento de Che, no lo podemos encasillar como comunista, porque si no, Xi Jinping es comunista, y si Xi Jinping es comunista, Che no. O socialista, si Macron, que acaba de salir del gobierno de Holanda y era el ministro y era socialista, es socialista, Che no. Y así, digamos, podríamos ir nombrando. Hoy está tan manoseado lo de progresismo, izquierda, comunismo, socialismo, que medio no sabes qué cosa es. Claro. Él era marxista, leninista y guevarista por definición, ¿no? Él no podía decir que era guevarista. Uno hoy puede decirlo si tiene ganas, pero él no. Pero era eso. Y era un antidogmático en el marxismo y un antidogmático en el leninismo. Es decir, no lo tomaba como una Biblia. Claro. Incluso así lo llamó él en alguna oportunidad, ¿no? En una carta que le escribe a Hart le dice, hay que tener cuidado con esta Biblia que tenemos, ¿no?
que era el Manual de Economía Política de la Unión Soviética, porque esta Biblia nos está haciendo daño directamente. Entonces es un rupturista de los dogmas, ¿no? Claro. Por eso es que sigue teniendo actualidad, porque el marxismo no es que... Si él tiene si querés te lo leo lo que dice. Dale, es cortito, dale. Es bien cortito, lo dice él. En el año 61, ya cuando la Revolución Cubana dicen es socialista. Entonces dice, incidentalmente, que hay que introducir una postura general frente a uno de los más controvertidos términos del mundo actual, el marxismo. Nuestra posición cuando se nos pregunta si somos marxistas o no, es la que tendría un físico al que se le preguntara si es newtoniano o a un biólogo si es pausteriano. Hay verdades tan evidentes, tan incorporadas al conocimiento de los pueblos que ya es inútil discutirlas. Se debe ser marxista con la misma naturalidad con que se es newtoniano en física o pausteriano en biología. Después él dice que después de Newton vino Planck y vino Einstein, pero sin Newton no hubiera habido Planck ni Einstein. Era como un pensamiento de base sobre el que se construía. Una escalera. Entonces él lo pone a Marx como escalera. Está claro que él está diciendo después de Marx, vengo yo, digamos, no sé, pero vienen otros, ¿no? Viene Lenin y él hace críticas a Lenin, no en este párrafo, en otros hace críticas a Lenin. Es decir, era marxista, era leninista, pero fundamentalmente... No solo eso. Claro. Y creo que eso es contextualmente actual. Porque un tema es que la Unión Soviética haya caído, que China hoy esté en lo que es, y otra cosa es que el capitalismo haya resuelto los problemas de la humanidad. No, al contrario, los complejiza, los lleva al desastre. Entonces, pongámosle el nombre que querramos ponerle a lo que venga, ¿sí? Pero aquello que venga tiene que ser lo que resuelva este problema en el que estamos. Ahora, quizás una de las cosas más características o más salientes del Che Guevara fue su interés y sus acciones para llevar esa revolución a otros países, ¿no? a contagiar o a incluso yendo él mismo. ¿Eso te sorprende que haya sido así o crees que era típico de sus rasgos de personalidad decir, bueno, no me quedo solo, no dejo de luchar cuando ya se logró algo, digamos, sino que esa cosa de ir ganando terreno en esa lucha? Yo creo que hay un proceso en él, como hay un proceso digamos, en la comprensión de las situaciones en general. Él, por ejemplo, tiene un escrito en el que, y en una poesía empieza, y después en un escrito. En una poesía que él escribe, todavía no siendo Che, cuando estaba trabajando de médico en México, una poesía, Vieja María, vas a morir. Y uno se da cuenta ahí de la impotencia como médico, de no resolver el problema. Después él tiene un escrito en el que habla de la impotencia del médico mientras no se cambia la estructura social. El médico es uno a uno y a veces digamos, el sistema social está en contra de las posibilidades de resolver el problema al que tiene problema de enfermedad. Entonces le dice incluso ya en la revolución a los médicos, le dice, bueno, para ser médico revolucionario lo que hay que hacer es la revolución. Este es el tema. Entonces yo creo que hay un proceso en él, que también tiene que ver con el socialismo en un solo país, que es un proceso que es común con Fidel, porque muchas veces dicen que Fidel y el Che no estaban de acuerdo, que uno era pro-soviético, el otro pro-chino, que uno le hacía sombra y esto. Evidentemente ellos llegaron a la conclusión que la revolución cubana sola no iba a poder seguir por lo menos en el mismo ritmo o la misma forma que ellos querrían. Ahí mismo lo dice en otro párrafo, ¿no? Cuando habla de Martí, que la aspiración máxima de Martí era hacer de toda América una sola. Había un concepto, tanto de Fidel como martiano, como él incorporado a esto, de una América unida, de una América única, ¿sí? De una América que fue dividida además, digamos, con toda premeditación para que no fuera unida, ¿no? Es decir, desde el norte. Entonces, esto de que él estuviera insistiendo sobre el neocolonialismo en África o sobre la revolución en otros lugares, fundamentalmente era todos juntos para poder vencer a un poder realmente muy, muy, muy importante que lo definía como el imperialismo en aquel momento norteamericano, ¿no? ¿Qué pensás sé que alguna vez ya te lo han preguntado y me imagino que obviamente es un ejercicio difícil, pero
hoy en día, si estuviera vivo, si estuviera activo políticamente, ¿qué pensás qué mundo vería hoy? Yo lo contesto así, porque viste como hay preguntas que son repetidas y entonces yo ya tengo como una respuesta que viene en molde. Entonces digo, esta pregunta es metafórica. Entonces yo voy a contestar con una metáfora. Si el Che viviera, América Latina sería libre, soberana, independiente y socialista. Yendo un poco a lo que es tu experiencia como hermano de él, obviamente. Sé que, bueno, pasaron, no solo vos, sino tus otros hermanos, mucho tiempo en silencio, sin hablar, y creo que fue en 2009, por ahí, que hubo una decisión, al menos tuya, de empezar a estar un poco más activo o más públicamente. ¿Por qué se dio esa decisión? ¿En qué momento dicen, bueno, es necesario hacer algunas puntualizaciones o por lo menos que llevar este mensaje, digamos? Muchas, pero me quedé en el tema anterior. Dale, decime, sí. Me quedé en el tema anterior. Porque generalmente la pregunta viene en un sentido muy concreto, muy políticamente concreto. Por lo menos en Argentina, cuando me lo dicen, es en este momento, claro, además que va a haber elecciones. Sí, claro. ¿De qué lado estaría? ¿De qué lado estaría? Sí, o sea, viene así. Entonces, en realidad, mi contestación es un poco sacarle el bulto. Pero verdaderamente él tenía un concepto, no un concepto, una forma de él, de lo que pienso, lo digo, pero además lo que estoy deseando hacer, lo hago. Y claro, lo hago. Muy pragmático. Lo hago. Esto es, lo hago, lo haré. No es, vamos a ver, no. Es una decisión, una vez tomada, eso se hace. Esa característica la siguió teniendo siempre, como Ernesto o como Che. O sea, siempre la siguió teniendo. Entonces, por eso te decía que ¿cuál sería eso? Él luchó hasta la muerte. Y si hubiera seguido vivo, hubiera seguido luchando hasta ver el triunfo de lo que él estaba. Perdón, me había quedado con la ¿cómo es la que me el tema de esa necesidad de empezar, de romper ese silencio, un poco esa reserva íntima, obviamente, para, hacer esto, salir a hablar, escribir. Ahí hay dos cuestiones, ¿no? Una que es el contexto, el afuera, y otro que es el adentro. El afuera, en muchas ocasiones, era realmente o digamos, agresivo, no tenía mucho sentido, o muy gris y no valía la pena. Y por otro lado, desde adentro, ¿y por qué? ¿No? ¿Y para qué? O sea, ¿cuál sería el objetivo? 8 años y pico que yo estuve preso, no tenía mucho sentido ser hermano de Che. En la clandestinidad tampoco tenía mucho sentido tener un apellido más o menos ilustre. Entonces, digo, dependía de la época. Porque el 2009, en la familia no es que nosotros nos pusimos de acuerdo, no era un acuerdo. No todos tienen la misma postura, digamos. En general teníamos la misma postura en relación al apoyo a la Revolución Cubana, pero no hablar. Hablar, ya otra cosa, ¿no? Salir al público. Y en el 2009, porque ahí hay 3 compañeros que están en cada uno de los lugares que tienen algo que ver como museo en Argentina, que es en el sur, en La Pastera, en San Martín de los Andes, en el norte, en Caraguatay, en Misiones, y en Córdoba, en Altagracia. Y yo conocía a las 3 personas que dirigían estos museos. Y justo se arma una cosa que se le llamaba los Caminos del Che turístico, una cosa turística. Y ahí me ven amigos, compañeros, me dicen, tenés que venir, tenés que hablar, ¿cómo no vas a hablar? Bueno, me convencen y voy al Congreso de la Nación, además se hace en un lugar así, todo en el coso de los pasos perdidos, qué sé yo, toda esa cosa bien protocolar, solemne, protocolar y qué sé yo, sentado con un micrófono, y todavía recuerdo no solamente, no recuerdo nada más, sino que lo vi de nuevo, como yo hago mención ahí al hecho de que en Buenos Aires nada, o sea, porque es
como mis viejos vivieron los primeros 2 años en Misiones, los misioneros dicen que el Che es misionero porque la panza de la vieja la hizo en Misiones. Los rosarinos porque nació en Rosario y dice en el certificado de nacimiento. Los cordobeses porque estudió y se desarrolló en Córdoba. Y los cubanos porque es cubano, ¿no? Es federal el Che. Entonces, pero, ¿qué pasa? Buenos Aires nada. Entonces me acuerdo que eso lo planteé justamente ahí, al empezar. Buenos Aires nada. Y lo seguí planteando mucho tiempo después. Por eso esta mención que te hacía respecto a esto de Che lector. A partir de ahí yo me empecé a dar cuenta, por las preguntas, me empecé a dar cuenta, primero, a ver la importancia que tenía como figura Che. Y que no es una cosa cualquiera, no es una importancia cualquiera. No es bueno, sí es importante porque es un muy buen actor de televisión o canta muy bien en este momento y después pasa, no, sigue y sigue y sigue, es decir, que esto que dijo Galeano, ¿sí? El más nacedor sigue siendo así, es decir, evidentemente todos los intentos de ningunearlo y de silenciarlo y de que no existe, no fueron, luego vinieron los intentos de manosearlo, manipularlo, algunos van, otros no, o banalizarlo, entonces, empecé a ver a través de las preguntas y de las actividades. He dado actividades, he dado charlas y actividades en lugares que son para mí, pensando para atrás, increíbles en el sentido de que nunca me hubiera imaginado estar en tal lugar dando una charla. Pero te puedo hablar de charlas, por ejemplo, en una villa, ¿sí? En las villas más duras de la Argentina, o en universidades, como hoy, una universidad. Claro. ¿No? Y yo no estudié universidad, o sea que todavía estoy esperando el título honoris causa. Entonces yo llego a la universidad y digo, bueno, lo primero que voy a decir es que yo no soy universitario. Terminé el secundario y ahí nomás. Entonces yo en esta ida y vuelta, fui incorporando realmente que es un objetivo importante, que es una responsabilidad por un lado, y es un objetivo importante, que hace falta, que contextualmente esto de el que piensa, dice y hace con una coherencia es muy poco común. Se perdió actualmente en la política o en la izquierda, si se quiere. En la izquierda y en cualquier lado. Se perdió. O sea, hoy es todo más calculado, digamos. Un vaivén que está siempre calculado en base al interés inmediato y no a una coherencia en la cual la gente confíe, porque en definitiva uno confía en los coherentes, ¿sí? Si no, es nada más que, bueno, es como un partido de fútbol, bueno, yo soy hincha de tal. Pero si es que vas a seguir algo más importante que ser hincha de un equipo de fútbol, es que el dirigente sea dirigente y no un político nada más. Y yo digo que esa es la gran diferencia, ¿no? El dirigente va al frente, el político está acá y calcula, después va a otro, pero siempre está calculando, ¿no? Ahora, ¿cómo se conjuga eso? Quizás una de las críticas más facilistas que de repente se le hacen a la figura del Che es el tema de, bueno, la lucha armada, el uso de armas, digamos. ¿Cómo contextualizás eso también con el ser humano que vos conociste, obviamente por ser hermano? Y bueno, me imagino que también el peso de la ideología es más importante en esa transmisión a futuras generaciones, ¿no? Un poco en la pregunta yo veo que hay como una contraposición entre lo humano y lo armado. Y no es así. La historia de la humanidad está demostrada de que cuando tiene que cambiar y para cambiar hay un oponente. Hay un chino que se llama Sun Tzu que escribió un libro que se llama El arte de la guerra hace unos cuantos miles de años y ya lo explicaba él allá, ¿sí? Es decir, que la violencia no es digamos, algo nuevo, no, y la violencia de arriba no es algo nuevo. Ahora, ¿cuál es el tema? Que cuando los de abajo están decididos a cambiar, tienen que enfrentarse con una violencia de arriba. ¿Cómo se enfrentan? Tenemos ejemplos, pero en el mundo a rabiar respecto de que cuando los de abajo se cansaron de la violencia de arriba, tuvieron que utilizar algún tipo de método que no fue de lo más suave,
¿sí? Yo siempre digo, bueno, qué sé yo, no le quiero poner nombre porque siempre cuando pongo un nombre después tengo problemas, pero un millonario, supermillonario de cualquiera de los países, ¿sí? No va a decir, ay, sí, pobres muchachos, bueno, si están tan mal, tomen todo mi dinero y repártanlo. No, no. Puede ser que tenga una ONG y que el 0,2 de lo que gana por año lo pone en la ONG. Es decir, que en un mundo tan desigual y con tanta violencia en la desigualdad, ¿sí? Es impensable que la liberación pueda ser de una manera suave, conversada, amigable, etcétera. Evidentemente va a haber lucha. Que la lucha sea con guerrilla, o que la lucha sea con insurrección, o que la lucha sea con huelga, o que la lucha sea con manifestaciones, no sé cómo, ¿sí? Eso se verá, los propios pueblos lo van a decidir. Pero no conozco en la historia cambios realmente de fondo frente a situaciones, digamos, de explotación y de dureza que no hayan sido con conflicto, ¿no? El conflicto existe. Por eso digo que cuando dice luchar más, yo digo lucha más que luchar más. Y hay una frase que dijo Che, que yo lo busqué porque la dijo acá, la escribió acá, en Uruguay. Andaba la frase dando vuelta de que hay que endurecerse sin perder la ternura jamás. Y yo no podía encontrar de dónde. Hasta que encontré, porque un compañero de acá lo había conseguido fotografiar del libro de visita de Aedo, del presidente Aedo, cuando él lo va a ver en la casa la casa que tenía, la quinta que tenía Aedo, en el libro de visita, él pone, como bien sabe el presidente Aedo, hay que endurecerse sin perder la ternura jamás. Y ahí está condensada las dos cosas, en la misma pregunta. Hay que ser duro sin perder la ternura. Es decir, esta dualidad, el pueblo la tiene siempre. Claro. Para ir cerrando un poco, ¿crees que actualmente hay agrupaciones políticas, partidos políticos, movimientos políticos que encarnan realmente ese pensamiento que vos ves en el Che Guevara? Digamos que sin tanta esa distorsión o ese estereotipo que se tiene de su figura, ¿está viva realmente su ideología y además adaptada obviamente al tiempo actual? Yo creo que estamos en una situación muy compleja, en la cual los grandes grupos económicos y por tanto políticos también, por tanto y militares, económicos, militares, políticos, mediáticos, etcétera. Los grandes grupos concentrados, esto que se ha dado a llamar globalización, financiarización, los BRICS, los estos, o sea, todo este entramado de arriba, ha ido avanzando por sobre las conquistas que pudo haber habido, las de la Unión Soviética, la del campo socialista alrededor de la Unión Soviética, China misma, Vietnam, que hoy está, en fin, entonces hay como un avance. Ese avance no quiere decir que el capitalismo ha logrado equilibrar, no equilibra, al contrario, desequilibra. O sea, no ha logrado equilibrar. Si hubiera logrado equilibrar, bueno, todos contentos con el capitalismo. Pero no, tenemos un capitalismo bueno, humano, inclusivo, y un capitalismo agresivo, neoliberal, y los dos son iguales, porque en definitiva el que es bueno y humano trata de llegar a este otro estrato que es el de que tiene más. Y bueno, en definitiva es capitalismo. Entonces, que hoy haya un partido, ¿sí?, que reivindica los cambios profundos, sí, los debe haber, pero pequeños, ¿sí? Y además venimos para atrás. O no tenemos más que ver la pelea entre Lenín Moreno y el expresidente, uno en Bélgica y el otro en Ecuador, peleándose. Entonces, venimos para atrás. Lula viendo a ver si en el Frente Sandinista ya, en la reconciliación nacional con algunos sectores que hay que ver a ver cómo, en fin. Claro, da la impresión de que a las izquierdas se van, cuanto más se acercan al poder, se van un poco licuando a veces de esa ideología que mantenían. Al menos van conciliando, ¿no? Al menos van conciliando, es decir, van intentando sostener o desarrollar determinadas conquistas que en definitiva es mi impresión, por eso digo que sigo siendo tan subversivo como cuando tenía 25, 20 o no sé cuántos, en definitiva de pronto se vuelve para atrás mucho más. Yo pongo una frase, dos frases.
Una frase es, vamos a hacer un capitalismo en serio. ¿Qué sería el otro? Vamos a ver qué es el serio. Y otra frase, hemos vuelto al 76, al golpe. Entonces, del 2000 y pico, 15 al 76, son como 40 y pico de años. Eran 10 para adelante, mandamos 30 para atrás, o sea que, en definitiva, retrocedimos 30 años. Entonces ahí es donde me surge a mí el tema de la desconfianza, en el sentido de que el poquitismo, ¿no? de que un poquito mejor es realmente mejor, porque de pronto te pegan y te mandan para atrás 30 años para atrás, ¿no? Entonces sigo creyendo que Che tenía razón. Claro, o sea, la necesidad de revoluciones, digamos, de eso sigue existiendo. El poder son 3 factores fundamentales: el poder militar, el poder económico y el poder político. Esos 3 juntos son revolución, o pueden ser revolución, ¿sí? Pueden no serlo, en Estados Unidos están los 3 juntos y no son revolución, pero son poder, están los 3 juntos. Ahora, teniendo uno de ellos y teniendo que discutir cómo se hace con el otro, se complica, empieza la política, ¿no? Juan Martín, te agradezco mucho por haber venido. Obviamente quedarían más cosas para hablar, pero bueno, por lo menos como una aproximación a esta forma de rescatar el pensamiento del Che Guevara es interesante. Muchas gracias. No, nada.